Voy a reaccionar al primer video que subí en mi canal de YouTube. Chicos, como, bueno, algunos sabrán, otros quizá no, yo empecé mi canal en YouTube para poder orientar, ayudar, motivar a las personas que vienen en el mismo camino que yo he tomado, que es emigrar a Canadá. Yo cuando recién llegué a Canadá, la verdad, la situación la tuve muy difícil y ahí nomás a los 6 meses llegó el COVID. Y justamente fue en el año 2020, en el 2020, en el mes de marzo, que yo perdí mi trabajo en Canadá. Cerraron toda la compañía, todos se quedaron sin trabajo. Entonces voy a reaccionar al video. Tengo el presentimiento que va a ser muy divertido, así que empecemos. Acá tengo mi laptop. Buenos días. Este es mi primer video de YouTube. Hoy estamos marzo 23 del 2020. Marzo 23 del 2020. Yo me acuerdo que perdí mi trabajo quincena de marzo y el mismo 15 salí del trabajo como a las 5 de la tarde, chicos. Yo trabajaba en el restaurante acá en un resort muy famoso que se llama Cypress Mountain Resort y hay un restaurante arriba en la montaña y yo trabajaba en el restaurante sirviendo la comida y yo salí del trabajo a eso de las 5 y nos traía el camión del trabajo, o sea, la misma compañía daba un camión gigantote en donde traía a todos los empleados y los bajaba de la montaña y los dejaba acá en el downtown de Vancouver, cerca al Art Gallery. De ahí del Art Gallery caminé a mi casa que quedaba en el mismo downtown y ahí nomás a las horas mi amiga me escribe de mi trabajo y me dice: oye, hay rumores de que la compañía va a cerrar por lo mismo del COVID, porque lo del COVID ya estaba sonando muy fuerte, estaba como que próxima cuarentena, aún no había cuarentena. Se había escuchado rumores de que ya iba a ser cuarentena. Mis papás también me mencionaban algo parecido de que la cuarentena, de que las cosas se están poniendo muy tensas. Chicos, ¿ustedes dónde la pasaron? Cuéntenme aquí en los comentarios, que quiero saber en dónde pasaron cuarentena, dónde les agarró el COVID, porque definitivamente, chicos, fue un periodo que no queremos volver a vivir. Fue muy difícil para todos, tanto en el ámbito económico, porque muchos perdimos trabajos, en el ámbito social, dejamos de ver a nuestros familiares y a nuestros amigos, hubo cuarentena, nos sentíamos tan solos y eso también afectó nuestra estabilidad mental. Fue un momento muy difícil estar lejos de la familia y también saber que muchos familiares fallecieron por el COVID. A pesar de toda esa tensión, había algo en mi corazón y en mi mente que me decía que tenía que aprovechar ese tiempo para ayudar de alguna manera a las personas, y pues me orienté por el sentido de ayudar a todas aquellas personas que quieren llegar a Canadá. Bueno, sigamos con el video. Y estamos aproximadamente a 9 grados centígrados con un poco de lluvia, está nublado, ya les voy a mostrar en un ratito. Y bueno, les quiero mostrar cómo es mi día en tiempos de cuarentena. Estoy viviendo en Vancouver, Canadá desde hace aproximadamente 7 meses. 7 meses, acababa de llegar a Vancouver hace 7 meses, wow. Me veo y yo digo, wow, siento que he madurado mucho, siento que mi mentalidad ha cambiado en muchos sentidos. Veo a esta Malú de este video y digo, o sea, no sabía nada, era una novata, era una recién llegada a Canadá y me hubiese gustado mucho que en ese entonces alguien me ayudara, alguien me orientara con las cosas. Yo vivo en el basement, que es este de acá. Subimos las escaleras. Y vivo en esta casa, que es de una familia de Pakistán. ¿Cómo encontré, chicos, esta casa? Yo la encontré en Facebook Market. Salía de ahí de vivir cerca a la escuela donde estudiaba en ese entonces y me mudé a las afueras porque era más económico. Y me mudé el 1 de marzo del 2020. En ese entonces pagaba por un cuarto privado con baño compartido, cocina compartida, patio compartido. Todos los amenities era para compartir, chicos. Yo solamente privado tenía mi cuarto y pagaba cerca de 750, creo que estaba en ese entonces, o 700, no me acuerdo muy bien, pero 700 algo. ¿Y por qué ese precio? Porque la ubicación estaba literal, chicos, al lado del Angara Skytrain Station. Entonces ahí nomás, literal, a una cuadra caminaba y ya tomaba el transporte público que me llevaba a todos lados. Me podía llevar al sur o al norte y ya pues, o sea, el transporte público estaba ahí nomás, de súper acceso, muy fácil, muy accesible. Me acuerdo que tenía roommates de España, entonces nos turnábamos, era muy gracioso, eran muy buena onda los chicos también. A la hora de desayunar no queríamos como que encontrarnos, de hecho ya lo habíamos conversado por lo mismo de la cuarentena, no queríamos
cruzarnos para evitar cualquier tipo de contagio del COVID. De 7 a 8 salía yo y ellos de 8 a 9 salían a la cocina. Ok, vamos a abrir la puerta para que vean el vecindario. El clima no está nada frío, está como que fresco. Y aquí me voy a poner a hacer ejercicio. ¿No les pasa, chicos? ¿No les pasa que cuando ven un video de ustedes les da cosita, les da como que... No sé si llamarlo vergüenza o les da como que dicen, ay no, qué roche? Y también pues mi habilidad al frente de la cámara no era tan buena, no estaba acostumbrada a hablarle a una cámara. Ahorita ya con los años quizá estoy un poco más suelta, más aventada, pero me da risa verme, la verdad que me da mucha ternura. A veces me pongo a subir y bajar estas escaleras de acá como loca, pero bueno, funciona porque al menos hago ejercicio. Bueno, ese fue el recorrido del lugar donde vivo. Ahorita me voy a poner a preparar mi desayuno. Este es mi batido, tiene manzana, zanahoria, pepinillo, lechuga. Le pongo un poquito mucho, la verdad, de manzana porque así paso el sabor. ¿Saben qué? Voy a volver a hacer eso. Voy a volver a tomar esos batidos. Tengo un exprimidor de frutas y verduras, pero creo que voy a volver a tomar, digamos, la verdura licuada para coger toda esa fibra. Ahorita que veo este video, creo que debería volverlo a hacer. Batido de verduras y frutas y ahorita sí a tomarlo. De hecho, tomo este batido con una mandarina. Y bueno, sí, ese es mi desayuno. Ese cuarto, chicos, que ven ahí en el video, era pues lo que tenía, era mi cuarto privado. Tenía la mesita, todo lo que necesitaba, mi cama que era grande, mi mesa de estudios, mi silla donde hacía mis tareas y todo. Y ahí donde estoy poniendo la cámara, de donde se graba el video, es una mesita de noche. Siempre mantenía mis cosas arregladas, en especial por el COVID. Ya terminé. ¡Wow! Mi pelo ha crecido un montón. Miren, chicos, mi pelo está largazo. O sea, en 5 años ha crecido un montón. En ese entonces creo que tenía 21 años, 22 años. Ahorita ya acabo de cumplir 28. ¡Uy, chicos! 28 años. No puede ser, no puede ser. Terminé de aspirar. Bueno, mi cuarto es este. Se los voy a mostrar desde aquí. Ya, les voy a dar el recorrido. Este es mi cuarto. Tengo mi cama, mi espejo, mi mesa. Tengo mi escritorio donde cuelgo mis cosas. Mi ropero está por allá. Por acá hay un almacén de alimentos que está bastante amplio. Todo era compartido, chicos. Me acuerdo de que nosotros, bueno, como les dije antes, éramos roommates. En el basement solamente vivían 3 personas. Yo, mi roommate con el que compartía baño y otro roommate que él tenía todo privado. Pero en este video, chicos, que ven, en ese espacio que les acabo de mostrar, que es la alacena o donde se ponen los alimentos, era un espacio compartido. Entonces me acuerdo que a veces yo traía cosas y mi roommate traía cosas y a veces yo después de unos días iba a revisar, por ejemplo, unas galletas que me había comprado y las galletas ya no estaban. Al final, lógicamente, lo terminamos hablando, terminamos confesando que nos cogíamos ahí algunas cosillas de la cena, pero era muy divertido en ese entonces compartir, que pues no te sentías de alguna manera sola porque tenías gente a tu alrededor a pesar de que estaba el COVID y la gente no se quería ver, no se quería cruzar entre sí. Vivir con roommates, siento yo desde mi punto de vista que hizo ese periodo un poco más ligero, un poco más amigable, no tan solitaria. A veces nos hablábamos así a la distancia, uno en el cuarto, el otro en el otro cuarto y nos gritábamos, pero teníamos compañía, no estábamos tan solos. Acá hay otro almacén, pero es de cajas y otras cosas tipo, yo qué sé, que guardan ahí, pero siempre está cerrado. Por acá está la lavandería, por acá está la mesita, el sofá, ahí siempre me pongo a ver películas.
La cocina, mi baño está aquí, mi baño es este de acá. Este es el cuarto de mi roommate, que ya viene incluido su baño ahí dentro. Y bueno, sí está... Acá está la escalera que les mostré antes. Está saliendo más el sol, creo. Bueno, no sé. Y sí, este es el lugar donde vivo. A ver, ya ejercité 35 minutos, de los cuales 25 o media hora fue bailando, hasta sudar. Me encanta bailar, me encanta escuchar música y ponerme a bailar como loca. Bueno, por ejemplo, este tipo de cosas yo digo, trataba de ser graciosa. Qué chiste. Ahorita ya saqué mi pollo a descongelar, ya está descongelando. Ahorita sí, ¿saben qué? Me voy a ir a cambiar esto y me voy a peinar, ya regreso. Ok, bueno, ya tengo todo cortado, tengo todos los ingredientes que necesito, tengo mi pollo, espárragos, hongos con jamón, tengo lentejitas, tomate, cebolla y pimientos. Todo bien lavado, por favor, las manos también bien lavadas, y ahorita sí voy a empezar a cocinar. Bueno, y como es comida para una sola persona, solamente... Esperen, ¿cómo se dice hongos en español? Mushrooms. ¿Cómo se dice mushrooms en español? ¿Se dice hongos? Déjenmelo saber en los comentarios, porque la verdad siempre me olvido de esa palabra. Te preparo para mí. Me encanta echarle esta salsa de soya. Y lo dejamos ahí que se fría bien, que se doren las verduras, que el poquito se haga. Y por acá estoy haciendo las lentejitas que se están sancochando. Chicos, así es como me quedó mi almuerzo, así que ahorita sí voy a almorzar deli. Hice mi pollito saltado con mis lentejitas. Hoy no voy a comer arroz porque ayer comí mucho arroz y sí, simplemente no quiero comer arroz hoy. Así que buen provecho. Ahorita sí, como dicen, barriga llena, corazón contento. Esos audífonos que estoy usando en el video, chicos, se me perdieron. Se me cayó uno, no sé ni siquiera dónde ni cómo, pero se me cayó. Y llegué una vez a mi casa y solo tenía uno. Y ya pues, los extraño. Y claro que sí, obviamente agradecida porque he podido disfrutar unos alimentos deliciosos, deliciosos. Bueno, ahorita ya dejé limpiando todo la cocina, ya está bien limpia. Ustedes saben, siempre limpios, nunca hay limpios. Ahorita sí voy a sacar la basura y ya nos vamos arriba. Les quiero mostrar cómo es que reciclan acá. Tenemos el balde verde, que es todo lo orgánico. Tenemos, bueno, la basura, y todo lo que es plásticos y cartón. Entonces no voy a abrir los baldes, obviamente, pero quería solamente enseñarles cómo es que aquí reciclan. Muy interesante, la verdad. Bueno, esta es la parte trasera de la casa, que es donde venimos a botar la basura, que ya lo hice. Y ahorita sí, ya me estoy regresando a la casa, que es aquí. Ok, bueno, y siendo las 4 de la tarde, ya regresamos a la casa y almorcé. Ahorita, chicos, que comparo el clima de este video siendo marzo 2020 y ahorita 5 años después siendo abril. Estaba más soleado en ese entonces, ahorita está bastante nublado. Pero ya está cambiando el clima, ya estamos primavera, ya ahorita están las florcitas saliendo así, diciendo hello. Voy a ponerme a ver una película, porque no hay mucho que hacer en tiempos de cuarentena. Y bien, chicos, ahí terminó mi día, siendo menos de las 5 de la tarde. Ya me tengo que despedir porque la verdad ya hice todo lo productivo que tenía que hacer en el día, que era cocinar, limpiar, bla, bla, bla. Ahorita me voy a poner a ver una película.
leer, compartir memes y relajarme un rato. Espero que les haya gustado este video. Denle like, suscríbanse a mi canal. Y bueno, les mando las mejores vibras, los mejores deseos a cada uno de ustedes, chicos. Las mejores vibras, los mejores deseos, chicos. Me acuerdo que ese era mi cierre. En cada video yo me había acostumbrado en mandarle las mejores vibras a todos ustedes. Ahora también lo sigo haciendo. Sí, chicos, ese es mi video. Me ha dado mucha emoción ver mi primer video en YouTube, cuando simplemente dije, bueno, prende la cámara, grábate y súbelo. En algún punto de tu vida ese video va a llegar a ayudar a las personas. Y pues estoy muy feliz y muy agradecida con absolutamente todos ustedes, chicos, los que me ven, los que están suscritos, los que me escriben. Muchísimas gracias, chicos, de todo corazón por estar presentes, por consumir mi contenido, que de alguna manera los ayuda, y a mí eso me llena el corazón. No ha sido un viaje fácil, ha habido muchos obstáculos, muchos retos, muchas emociones de alegría y emociones también de tristeza y soledad. Así que todos aquellos chicos que quieren emigrar a Canadá, y también para todos aquellos que ya están en este país, chicos, fuerzas, la razón que sea por la que tú quieres quedarte en Canadá, la razón que sea por la que tú quieres emigrar y vivir en este país, que te llene eso el corazón y sea el motor de que tu decisión sea firme y le des con todo, que poco a poco vas a lograr tus metas. Espero que este video, que es un poco más dinámico, chicos, les haya gustado. Suscríbanse al canal, por favor, denle like al video, compártanlo con todos sus amigos. Suscríbanse al canal, por favor, suscríbanse ahorita mismo. Y también los invito a que me vayan a visitar por Instagram. Me encuentran como IamMalulas, y todos los links de mis redes sociales los dejo aquí abajito en la cajita de descripción. Por favor, comenta qué tal te pareció este video, coméntame cualquier duda que tengas sobre Canadá, y también coméntame cómo la pasaste en COVID, chicos, porque este video estuvo orientado al COVID. Me gustaría saber cómo la pasaron ustedes. Un beso gigante, espero les vaya súper bien el día de hoy, les deseo lo mejor, ya nos vemos en el siguiente video. Bye.